Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que es cómo realizar un diseño de experimento en base a un proyecto aplicable. En específico vamos a hacer un diseño de experimento que es un diseño factorial 2 a la k. A continuación veremos principalmente lo que es un poco de teoría. Después veremos lo que es las diferentes etapas para realizar la planeación y organización de un diseño experimento, pero aplicado al proyecto que se va a exponer, y la resolución de este mismo diseño factorial, pero mediante el sistema o el software Minitab número 16. Empecemos con lo que es un diseño factorial. Pues en estadística, un experimento factorial completo es un experimento con el diseño consta de 2 o más factores. Esto quiere decir las variables de entrada que puede tener este experimento, cada uno de los cuales con distintos valores o niveles, cuyas unidades experimentales cubren todas las posibles combinaciones de estos niveles en todos los factores. Este tipo de experimentos permiten el estudio del efecto de cada factor sobre la variable de respuesta, o sea, nuestra variable de salida, así como el efecto de las interacciones entre factores sobre dicha variable. En otras palabras, la interacción de un factor con otro factor. Es importante realizar lo que es un diseño estándar mediante la notación de Yates. Aquí a continuación se puede observar una tabla de cómo se realizaría la notación de Yates cuando es un 2 a la 2, un 2 a la 3 o un 2 a la 4. Normalmente esta notación se escribe mediante signos positivos y negativos. También normalmente en diferentes bibliografías se pueden encontrar como -1 o como 1. Y como se pueden observar aquí en esta parte, que es 2 a la 2, vemos simplemente dos factores, porque son estos dos factores, y su interacción, lo que es su notación de Yates, o sea, la forma en que van a interactuar uno con otro en base al experimento. Esto es un 2 a la 3, como vemos son tres factores, y la forma en que van a estar interactuando en el transcurso del experimento, y así 2 a la 4 y sucesivamente como vayan aumentando el número de factores. Los siguientes son los pasos para la planeación y realización de un experimento. Es importante seguirlos para poder realizar un buen diseño y poder realizar un buen experimento con los resultados que uno desea obtener. El primer punto es entender y delimitar el problema u objetivo de estudio. Siempre es importante tener en claro qué es lo que se quiere lograr, cuál es la problemática, qué resultados se quieren obtener. Y por supuesto delimitarlo, porque ningún proyecto es bueno que sea tan amplio porque no se pueden alcanzar todos los puntos. Elegir las variables de respuesta que serán medidas a cada punto del diseño y verificar que se mida de manera confiable. Las variables de respuesta son aquellas variables que van a estar saliendo mediante los experimentos que se vayan realizando. Aquí dice que deben de ser medibles. Hay situaciones cuando la medición no puede ser realmente cuantitativa frente a algún instrumento y se realizan medidas cualitativas en base a criterios ya personales o de aquella persona que está experimentando. El punto número 3 es determinar cuáles factores son aquellos que han de estudiarse de acuerdo con las supuestas influencias que tienen sobre las respuestas. En este punto se van a elegir las variables de entradas, las cuales van a estar interactuando o con las cuales nosotros vamos a estar experimentando para obtener las variables respuestas. Normalmente se adoptan o se agarran aquellas variables que puedan interferir más en lo que es la respuesta del experimento. El número 4 es seleccionar los niveles de cada uno de los factores.
así como el diseño experimental adecuado a los factores que se tiene y al objetivo de experimento. Es importante determinar los dos niveles, que normalmente es un nivel bajo y es un nivel alto, en los cuales se van a estar experimentando cada uno de las variables de entradas, ya que se debe de tener bien claro y bien medido y bien controlado estas variables de entradas, para que no vaya a haber fluctuaciones dentro del experimento. El quinto paso es planear y organizar un trabajo experimental. Aquí estamos hablando pues que en base al diseño seleccionado se va a organizar y se va a planear con detalle el trabajo experimental. Por ejemplo, pueden ser el número de personas que van a intervenir en el experimento, la forma en que se va a estar operando este experimento, entre otras razones. Y el punto 6 es realizar el experimento. Eso es seguir a pie de la letra lo que se vieron en los 5 pasos anteriores, principalmente el paso número 5, que es la planeación, ir paso a paso sin omitir ni un solo punto y realizar aquellos cálculos necesarios para poder hacer la interpretación del experimento y de sus resultados. Ya después de ver este punto, vamos a ir al proyecto que vamos a representar. Este proyecto, siendo un pequeño resumen, es la realización de fichas de póker como se las que utilizan en Las Vegas, mediante resina. El objetivo principal es implementar la herramienta de un diseño factorial 2 a la K para minimizar el tiempo dureza de una ficha de póker, ya que el objetivo primordial era realizar un número de fichas en un tiempo corto para una corrida piloto de una línea de producción. Para hacer la planeación y la realización, en primer punto tenemos, como ya lo habíamos mencionado antes en el marco teórico, entender y delimitar el problema u objetivo de estudio. En esta parte se desea realizar una línea de producción, como se venía diciendo, la cual se basa en la realización de fichas de póker, que están hechas de resina. El punto es que no se tiene una fórmula exacta para poder realizar una mezcla que nos ayude a tener las fichas en el menor tiempo. Entonces se necesita conocer qué componente es el que genera mayor impacto en la minimización del tiempo. El segundo punto es elegir las variables de respuesta que será medida en cada punto del diseño y verificar que se mide de manera confiable. Pues nuestra variable de salida, como les explico, que se eligió fue el tiempo de curado o el tiempo de cocción de la pieza, ya que no teníamos formas de medir su dureza con el simple hecho que estuviera totalmente dura, porque también la pieza puede estar en una forma gelatinosa o de gel. Ya una vez que estuviera totalmente dura, en base al tiempo con un cronómetro y se registran los resultados. Es importante ir registrando los resultados para que no haya equivocaciones. Y como les había dicho anteriormente, cuando no se tienen los equipos necesarios para la medición cuantitativa, se puede realizar una verificación cualitativa en base a los criterios del experimentador. El punto número 3 es determinar cuáles factores deben estudiarse o investigarse de acuerdo con la supuesta influencia que tiene sobre ello, ¿no? Se tomarán lo que son 3 factores. Aquí hay un error de redacción. Son 3 factores, que es el catalizador, la resina y la temperatura del horno. El número 4 es seleccionar los niveles de cada factor, así como el diseño experimental adecuado a los factores que se tiene y al objetivo del experimento. Aquí podemos ver los factores, que es la resina, el catalizador, la temperatura, un nivel bajo y un nivel alto. Los niveles bajos no importan que se relacionen unidades de medidas. Al momento de realizar el experimento, esto no va a intervenir de ninguna manera, pero sí es importante que estén bien establecidos esos niveles y bien controlados. Como se puede observar, la resina se va a ver en un nivel bajo de 30 gramos y un nivel alto de 50, el catalizador 1 milímetro y 3 milímetros, y la temperatura a 60 grados centígrados y a 60 grados y a 75 grados centígrados. Después es planear organizar el diseño experimento.
Pues lo primero es la disposición de todos los materiales necesarios, lo que es el catalizador, la resina y el molde donde vamos a realizar las fichas, el horno y jeringas para poder hacer la medición del catalizador. Una vez que se tienen estos datos, viene lo que es la realización del experimento, que es el punto número 6. Cuando se realizan los experimentos nuevamente, es más fácil realizar una tabla de Excel donde ya viene lo que es el diseño estándar o la notación de Yates, como se puede ver aquí, y la interpretación en base a los distintos niveles que contiene el experimento. Es recomendable realizar más de una réplica para que así haya más confiabilidad en los resultados del experimento. Así que nosotros realizamos 3 réplicas para tener más datos y que sea más factible el diseño de este experimento. Entonces, en una parte, en una columna, por así decirlo, se anotan lo que son los resultados. Una vez que se tienen los resultados, es fácil, es necesario y es fácil ir a su escritorio, abrir Minitab. En lo que abre Minitab, después de ello, pues como vamos a realizar un diseño 2 a la K, un diseño factorial, nos vamos a esta parte donde dice estadísticas, ¿sí? Nos vamos a lo que es DOE, factorial, y crear diseño factorial. Dejamos la selección predeterminada, que es factorial de 2 niveles, generadores predeterminados. Número de factores que vamos a ver, pues como decidimos en la práctica, el proyecto van a ser 3 factores. Aquí en esta parte de mostrar diseños disponibles, son aquellos diseños que se van a realizar, que son realizables. Por ejemplo, ese es los factores, número de factores, aquí nosotros vamos a utilizar 3. Y para un diseño completo sabemos que deben de ser 8 corridas. En otras palabras, son 8 corridas o 8 tratamientos, 8 interacciones entre los tratamientos. Se da a aceptar. En diseño vamos a seleccionar lo que es factorial completo. Número de réplicas vamos a seleccionar que son 3. Todo lo demás lo dejamos igual. Le damos a aceptar. Nos vamos a factores. Aquí para que sea un poco más fácil, vamos a determinar el A va a ser nuestra resina, el B va a ser el catalizador. Esto se realiza para que sea más fácil desde la interpretación de los datos. La temperatura, el tipo de valor va a ser numérico. Como ya vimos, la resina va a tener un valor bajo de 30 y un valor alto de 50. El catalizador va a ser un valor bajo de 1 y un valor alto de 3. Y la temperatura va a ser un valor bajo de 60 y un valor alto de 75. Como lo dije al principio, no importan las unidades de medida, el resultado no interfiere ello. Le damos a aceptar. Opciones, aleatorizar. ¿Se recomienda realizar un experimento aleatorizado? Sí, es muy recomendable y de hecho es como se debe realizar. Pero para este tutorial vamos a dejarlo lo que es un diseño estándar normal, corrido, para que sea más fácil su explicación y la interpretación de los datos, tanto como depositarlos en lo que es Minitab. Entonces les damos a aceptar y ya le damos a aceptar completo. Como vemos aquí, Minitab nos dice el número de factores, que son 3, corridas 24. Como vimos en la tabla anterior, como es una corrida de 8 normalmente, pero como son 3 réplicas, son 24 corridas en total. Es un bloque, diseño base, como le dije, son 3 réplicas, 8 corridas. Réplicas 3 y puntos centrales, no vamos a tratar puntos centrales esta vez. En esta parte
en esta columna vamos a introducir lo que son los resultados. Apuntamos la palabra resultados para que sea más fácil y nos vamos a nuestro Excel. El punto de no hacerlo aleatorizado es para poder transportar los datos de manera más fácil. Le hacemos copy y aquí en Minitab hacemos paste o pegar. Aquí ya vemos que están cada uno de los datos que fueron introducidos anteriormente en Excel. Aquí vemos que están las 24 réplicas, se puede ver, y aquí están cada uno de la interacción de los factores. Una vez que ya se encuentra la columna de resultados, nos vamos directa otra vez a lo que es estadísticas. DOE de nuevo, factorial, y esta vez nos vamos a lo que dice analizar diseño factorial. Aquí en respuesta vamos a seleccionar resultados dándole doble clic. Términos, todo está bien. Covariables, no es necesario. Nos vamos principalmente a lo que es el área de gráficas para que nos den principalmente lo que es una gráfica normal, una gráfica Pareto, alfa de 0.5. Vamos a esta parte. Lo que son las gráficas de residuo lo vamos a querer gráficas individuales. Vamos a querer 4 en 1. Aceptar, resultados, todo está bien. Y ya nomás le damos aceptar. Como vemos, Minitab nos arroja las distintas gráficas que le pedimos. ¿Sí? Aquí en esta parte de Minitab nos van a arrojar los resultados de lo que es la tabla Nova, que es la tabla donde vamos a interpretar nosotros los datos. Ok, vamos otra vez hacia abajo un poco. Esto no, vamos a ver, ok, R cuadrada y R cuadrada ajustada. Estos cálculos nos sirven a nosotros para saber con qué confiabilidad o qué tan confiable es el experimento los resultados que nos arrojó el experimento que acabamos de diseñar. Normalmente se dice que arriba de un 75% lo que es R ajustada es factible. Es factible, es confiable y nosotros tenemos un 87.91% factible en nuestro experimento. Entonces podemos confiar en el experimento que realizamos. Aquí dice análisis de varianza para los resultados, que es la tabla Nova. En esta parte, análisis de varianza para resultados, que es en sí ya ¿cómo se llama? El análisis de todos los datos. Aquí tenemos lo que son los grados de libertad, la sumatoria de cuadrados, la sumatoria de cuadrados medios y F. Primero están los efectos principales, resina, catalizador y temperatura. ¿Sí? Aquí vemos las interacciones, cada uno de los factores por separados, las interacciones, que es resina con catalizador, resina con temperatura y catalizador con temperatura. Y el último, que es la interacción de resina, catalizador y temperatura, aquí se tiene, ¿no? Nos da un total de una sumatoria de cuadrados total de 121 con un error de 10.26. Este valor de F ahorita lo vamos a ver en lo que es la gráfica de Pareto y se los voy a explicar un poco más a profundidad. Aquí primero vemos lo que son las gráficas de residuos para resultados. Primero es la gráfica de probabilidad normal. Esta línea que ven aquí es la gráfica media. Imagínense que hay una
gráfica normal aquí en medio y queremos ver cómo se están comportando los datos en base a la media de esa gráfica. Es lo mismo como en esta gráfica de ajustes. Imagínense que existe una gráfica normal y esta es la forma del comportamiento de dichos datos. El histograma, cómo es que se comportan cada uno de los datos en valores, y pues el orden de observación. Como vemos en una gráfica de control, muy parecida a una gráfica de control, como vemos que se están comportando los datos. A continuación vamos a ver lo que es el Pareto. Y aquí vamos a esperar lo siguiente. La respuesta del resultado alfa, que es de 0.5. Este dato que vemos aquí de 2.12 es nuestro alfa. Es lo que es el valor de f en tablas. Aquí ya Minitab nos enseña, automáticamente lo calcula en base a los datos que fueron introducidos. Aquí vemos que B y BC, B y la interacción de BC fueron aquellas factores o interacciones que más afectaron al experimento. En otras palabras, fue el catalizador, y lo que fue el catalizador junto con la temperatura fueron aquellos que afectaron al tiempo, por así decirlo, al resultado, que es el tiempo de cocción o de curado de las fichas. Ya después vemos lo que es la gráfica normal de efectos estandarizados, que aquí vemos que el efecto B y BC están fuera del estándar, o sea que son aquellos que están afectando más que A, o la interacción de A con C o C sola. En ese caso, para eso nos sirven lo que son las gráficas. Como conclusión, base a este proyecto, podemos concluir que el catalizador es el que mayor interacción tiene, como aquí podemos ver en el valor de f, que es el que mayor interacción tiene o que más afecta lo que es el tiempo total de la cocción de las fichas de póker. Bueno chicos, espero que este tutorial haya sido de su ayuda. Síganos contactando. Ese trabajo fue realizado por un equipo de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, en el país de México.